Eugenio, gracias por este ratito. Bueno, Bienvenido, como gracias siempre. a ustedes. ¿Estamos mejor o estamos peor con el tema jubilado? Igual pero peor. Bueno. Ah, esa sí que no la tenía. Sí, Es buena la definición, es original por lo pronto. Sí, porque en realidad es un problema estructural, viene de muchos años, pero va empeorando la condición permanentemente a la cual es sometido el jubilado y el pensionado. Y está naturalizada esa condición por la sociedad. Es decir, a nadie le importa, o todo el mundo supone, que con 8.000 pesos un jubilado o con 5.700 un discapacitado, en la Argentina se puede vivir. Una persona discapacitada cobra 5.700 pesos de Sí, pensión. en términos de lo que es la pensión no contributiva, es decir, los rangos que tenemos son alrededor entre 7.600 y 8.000 pesos, cobran casi 4,5 millones de jubilados y pensionados de jubilaciones, beneficios ordinarios. De pensiones no contributivas son aquellas que perciben discapacitaitados, veteranos de Malvinas, están en el orden de los 5.700 pesos. ¿Y cuántos son? Y son 1.300.000 aproximadamente. O sea que más de 5 millones de beneficiarios de ANSES reciben menos de 8.500 pesos. Así es. Y los que reciben un poco más también están muy por debajo de la cobertura de lo que es su canasta de necesidades básicas. Ahora, más allá de eso, ¿tienen otros beneficios por caso? ¿Están exentos de, o sea, tienen tarifa social, tienen medicamentos con altos descuentos, tienen accesibilidad por caso? A muchos lugares no se les cobra a los jubilados, etcétera. ¿Eso no compensa en ningún caso igualmente? Incursionaste en uno de los temas más interesantes y menos tratados por el sistema político argentino, que dialoga hoy temas que parecen como trascendentes para la sociedad, pero estos los desconoce. El Estado argentino, nosotros venimos haciendo una investigación con los pasantes de universidades, gasta en aquellos que menos ganan 4, 5 y hasta 7 veces lo que es ese haber en programas de subsidios que suelen ser ineficientes, ineficaces y que en general no llegan al que más necesita, sino al que más reclama. Ahora, estos programas, que son de los estados municipales, provinciales, nacionales, sostienen gran parte de la estructura política, de funcionamiento político, a la vieja usanza de los punteros, a lo que es empleo público, no apto para para generar gestión, sino para establecer una forma de empleo subsidiado. Ahora, de esto no se habla y es uno de los grandes temas que podría volcar esta condición que hoy tiene alguien que llega a 65 años, que se le aplica el rifle sanitario y que la biología le ofrece 20, 25, 30 años más de vida, pero el sistema político institucional lo considera un minusválido socialmente, lo discapacita y lo hace dependiente. En lugar de ponerle, como ha pasado en muchísimos países, lo necesario para convertirlo en un fenomenal sujeto de consumo. No estamos hablando de ninguna revolución fuera de la estructura de la sociedad de mercado, de la sociedad de consumo. O sea, ¿sí? No es un planteo utópico, eso es lo que me quiere decir, ni tampoco solo teórico, no práctico. Así es. Es decir, el adulto mayor, el que deja su actividad laborativa, puede ser un fenomenal consumidor. Bueno, claro, sí. En Europa se demostró que lo es, en los Países Bajos, en los países nórdicos, en Canadá, en Estados Unidos. Si le ponemos dos condiciones que acá se les niega sistemática e históricamente: salud en el cuerpo y plata en el bolsillo. Tiene disponibilidad de tiempo, no tiene decisión de ahorro. Yo a los 65, 70 años no estoy creándome un futuro para mí como lo podía hacer a los 25, 30 años. Bueno. Es interesante el planteo. Mucho los jubilados. ¿Sabes? Los grupos de jubilados y van y consumen, aprovechan por supuesto la baja temporada. Pero Salta, todo el país, se maneja mucho de los jubilados, los grupos jubilados. Hoy, por ejemplo, en Suipacha, no me voy más lejos, hay una agencia que todos los jubilados se van a ver a la Virgen, se va moviendo un circuito maravilloso. En cada una de las ciudades donde hemos nacido, los que somos del interior, están
los grupos de jubilados, contingentes, etcétera. Bueno, Mar del Plata es uno de los lugares insignia porque antiguamente y antiguamente también se iban todos los jubilados para Mar del Plata, entonces... O los bonaerenses, ¿te acordás cuando se hacían? Mi suegro no 2 veces el campeonato de los bonaerenses. En realidad lo que están visualizando, que nuestro sistema institucional no lo ve, es la muestra de lo que puede llegar a ser, ¿no? Correcto. Es decir, porque de quienes viajan son aquellos que están en línea de subsistencia, en línea de flotación. Luego tenemos todo lo otro, lo que hablábamos anteriormente, quien no puede cubrir sus necesidades básicas, que está viendo cómo subsiste. O algo peor, que a veces se dice con una liviandad, dice, bueno, pero tiene un hijo o una familia que lo puede ayudar. Es decir, uno no trabaja 30 o 40 años, para que después no construye una sociedad para ser dependiente. Es decir, lo que menos se reconoce es la libertad del sujeto. Está muy bien. Eugenio, la reparación histórica ahora se aplazó hasta fines de junio. En realidad es simplemente un trámite administrativo pendiente hasta el 30 de junio que debe hacerse, que es la homologación de aquellos que ya están recibiendo la reparación histórica. Y perdóneme, ¿y si no se homologase? Bueno, en realidad va a haber otra prórroga, creo, porque ¿no? Claro. Es muy difícil que aquel que ya está percibiendo le quiten después. Se le quite. Lo que hay que sí recomendar que se haga el trámite, es un trámite absolutamente menor, la Defensoría está a disposición para hacerlo sin ningún tipo de costo, es decir, los gastos que esto genera los paga ANSES, por lo cual es una picardía quedarse hasta último momento, todavía hay tiempo y es muy sencillo, se resuelve en minutos, ¿no? ¿Entiende que es una discusión a futuro en la Argentina el sistema previsional, como lo plantean muchos, en términos de ser optativo hasta una edad más avanzada que la actual por lo menos? La idea, además, de que el gobierno iba a planificar una gran reforma que terminó siendo poca cosa, pero que en realidad se debería discutir en el Congreso porque la ley así lo establece, la reparación histórica, y hay que crear los instrumentos para esa discusión, ¿o me equivoco? No, que la ley de reparación dice concretamente se va a crear un consejo que presente una reforma estructural. Pasaron 2 años, no se generó. Pero esa reforma debía hacerse en el 2018, o sea, este año. Debiera hacerse, es necesaria la reforma estructural, lo que pasa es que se fueron haciendo chapuzas, como la del año pasado, es decir, la discusión de las supuestas medidas de reforma de la seguridad social tuvieron un solo día de reunión de comisión donde hubo mucho más pugilato que ideas. En realidad, lo que se estaba discutiendo era el manotazo de 70.000 millones de pesos para repartir entre las provincias, cosa que debo advertir, no es privativo de este gobierno, lo han hecho siempre los gobiernos y así liquidaron la seguridad social. Es decir, los gobiernos de distintas pertenencias políticas, uniformes y demás, sacaron el dinero de la seguridad social y después decimos, hay crisis en la seguridad social, no se les puede pagar más a los jubilados. En realidad la discusión de esta gran reforma estructural es cómo se financia la seguridad social. Claro, claro. Si tenemos 35% de trabajo en negro, tenemos un problema. Tenemos un primer gran problema. Si de la otra mitad que financia la seguridad social, que son impuestos, es el IVA el que más plata pone, ahí tenemos el problema agrandado. ¿Cómo lo han resuelto los otros países? Reemplazaron financiamiento de impuestos al consumo por rentas. Acá las rentas no ponen nada en el sistema, ni la financiera, ni la minera, etcétera, etcétera. Me parece que esa es la discusión que debe darse y colateral y al unísono ver qué pasa con el sistema de salud, que es parte de la seguridad social. Obras sociales quebradas, el PAMI con una crisis crónica, la industria del medicamento cartelizada, que a su vez mantiene las campañas políticas de las distintas expresiones que se presentan en las elecciones presidenciales, por lo cual tenemos a su vez un gran negocio paralelo que es la enfermedad, que
impide que esa seguridad social actúe como un solo cuerpo de respuestas desde la salud, que empieza por una buena comida, por no tener angustia, por poder viajar, por tener una sexualidad plena, y que a su vez no implique esto financiar con la enfermedad lo que anteriormente decía, parte de la política, del sindicalismo, etcétera. Es una gran discusión, Eugenio. Es no la vamos a discusión, resolver hoy, pero gracias por poner el foco ahí. Y gracias No, por haber venido. gracias Gracias por a poner la ustedes. lupa, va. Gracias a ustedes.